Bien, queridos estudiantes, muy buenas tardes a todos, a todas. Felicidades, ¿cierto?, por poder estar acá junto a sus compañeros y en este segundo periodo de año escolar. Vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿cierto?, que se basa, entre otras cosas, en el análisis y estudio de las fuentes primarias y secundarias, pero específicamente bajo el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Como ustedes, ¿cierto?, podrán recordar, queridos estudiantes, y necesito, por favor, si me pueden confirmar que ven el PowerPoint. ¿Lo ven, queridos estudiantes? Sí, profe, lo veo. Sí, Ya, profe. muchas gracias. Estamos en la clase, ¿cierto?, número 6, ¿bien? La cual hace referencia a un proceso, a un periodo que ocurre después, ¿ya? Luego de el periodo entre guerras, que fue el último periodo histórico que nosotros pudimos ver. Y me gustaría quizás que pudieran ustedes, ¿cierto?, activar conocimientos previos, o sea, recordar, referente a qué era el periodo entre guerras. ¿Alguien se acuerda por qué tiene, por ejemplo, ese nombre? ¿O cuáles eran las principales características? Alguien que levante la manito ahí, o por el chat me pueda decir, profesor, el periodo entre guerras es tal o cual cosa. ¿Alguien? ¿Alguien por ahí? Tal vez en el chat. ¿No? ¿Sí? El tiempo que pasó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. ¿Quién fue el que habló o la que habló? Yo sé. Perfecto. Sí. El tiempo que ocurrió entre, perdón. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Perfecto, excelente, Jocelyn, muy buena respuesta, ¿cierto? Evidentemente el proceso histórico del periodo, perdón, entre guerras va a suscitar entre la Primera Guerra Mundial, que es este conflicto que nosotros ya en algún momento vimos, versus, ¿cierto?, la Segunda Guerra Mundial, que va a ser un conflicto que vamos a ver hoy. Muy bien, excelente, Jocelyn. ¿Quién más? A ver, ¿cuáles eran las principales características de este periodo, queridos estudiantes? ¿Alguien se acuerda sobre ello? ¿Alguien por ahí? A ver. Alguien que pueda activar conocimientos previos. Por ejemplo, la economía, ¿cómo fue en esta época? ¿Alguien se acuerda? Algo conversamos sobre eso. Si se equivoca, no importa, ¿ven? La verdad es que no, dice Catherine. Ya, no se preocupen. ¿Alguien que sí? Si me da un punto, le contesto. Ya, Solange, a ver, juégatela y veo si es que te doy el punto o no. Que no me acuerdo muy bien, pero si me entiende. La economía era buena, había a ver, muchas fábricas, por decirlo así, ¿Ya? antes de esta guerra, y después hubo como que era muy bueno, pero después como que era mucho, ya no, con la guerra ya no se solicitaron estos productos. Ya. Y bajó la economía, no sé cómo se le puede decir. Pero ya. Pero vas bien, por favor, continúa, va súper bien. ¿Y qué pasa cuando la economía baja, Solange? ¿Qué ocurre? La hora que la gente queda sin trabajo. ¿Ya? ¿Cómo se le llama eso? Empieza con C. Cesantía. No necesariamente. No. Empieza con C y termina con crisis. La crisis económica. Excelente, muy bien, Solange. ¿Te acuerdas ¿Cuánto? el año tal vez? 1917, ¿no? No, más. Vamos a ver, no se preocupe. Ya, mira, aquí en el chat te están soplando. 1929. 29. ¿Ya? Solange, no te ganaste el punto, pero sí te ganaste medio punto por participar y desafiar. ¿Ya? Así que, muy bien. Son medio punto, son 5 décimas. Si tienes un 6,5 va a pasar a un 7. ¿Ya? Así que no se preocupe. Si tienes un 3,5 va a pasar a un 4. ¿Bien? Efectivamente, queridos estudiantes, ¿cierto? Y muchas gracias a todos los que están participando. Nosotros vamos a reconocer que en este periodo, y como bien decía Solange, o nos explicaba ella, en algún primer periodo, ¿cierto?, el proceso evolutivo de la economía fue altamente fructífera, ¿ya? En el sentido de que esta economía, ¿cierto?, se elevó a mayores proporciones, producto, ¿cierto?, de esta importancia en el desarrollo de una nueva conciencia colectiva respecto de lo que había sido la Primera Guerra Mundial y la manera entonces en que se iba a desarrollar el consumo, el desarrollo industrial, ¿cierto?, la moda, los fetiches, ¿cierto?, el hedonismo fue parte principal de por lo menos, ¿cierto?, el primer quinquenio, los primeros 5 años de la época del 20, ¿ya? Pero sin embargo, tal como lo indicaba, ¿cierto, Solange,
Luego de esto hubo una sobreproducción, ¿ya? Una baja demanda, ¿cierto?, de ciertos productos, y esto provocó una crisis genérica que trajo, ¿cierto?, proporciones absolutamente complejas y que llevó a la crisis, ¿cierto?, económica que, como bien menciona Damián y Jocelyn, ¿cierto?, a través del chat, se estipuló, ¿cierto?, como la crisis de 1929, el Jueves Negro, el Gran Crack, entre otras cosas. ¿Ya? Solamente estamos recordando. ¿Bien? Y los países, ¿cierto?, más golpeados de esta crisis fueron los países europeos, porque recuerden que si bien la Primera Guerra Mundial tuvo una escala mundial, territorialmente fue solamente en Europa. Entonces, estaban devastados, estaban tratando de levantarse, y los golpea, ¿cierto?, una crisis, ¿cierto?, que evidentemente era estadounidense, pero que tuvo repercusiones en términos generales. ¿Ya? Esto también, y según lo que habíamos conversado, va a dar pie o escenario para la creación, la gestación o el aparecimiento, o la aparición, ¿ya?, en realidad, de una nueva forma política. Y ahí la última clase, y es muy necesario, ¿cierto?, que lo tomemos, y habíamos hablado sobre un personaje bastante destacado y que va a aparecer muy, muy bien en la Segunda Guerra Mundial, y que era un representante, ¿cierto?, de esta nueva forma política, esta nueva forma de ordenar un territorio, de llevar un país, ¿cierto? A eso me refiero. ¿Alguien sabrá quién es? ¿Alguien lo recuerda? Les doy una pista. Alexander, Tenía ¿qué? un Algo bigote así. aquí, solo aquí. Solo aquí tenía un bigote, cuadrado y pequeño. ¿Cómo se Hitler. llamará ese personaje? Hitler. Hitler. Adolf Hitler. Muy bien, ¿cierto? Excelente, excelente, querido estudiante. Adolf Medio Hitler, punto. ¿cierto? No, no estoy regalando puntos hacia al azar, pero Carolina también tiene 0,5 puntos, no se preocupe. Vamos a poner ahí. Ya, muy bien. Sacaron Gracias, los puntos. profe. Continuemos. Evidentemente, ¿cierto? Entonces Adolf Hitler va a ser un gran, gran representante de esta nueva forma de política, ¿cierto? Y de organización de los países. Y que van a ver, ¿cierto? No solamente va a estar este representante como Adolf Hitler, sino también que va a tener otros, ¿ya? Tales como Franco, tales como Mussolini, Stalin, entre otras cosas, según el contexto que vamos a ir viendo. Ahora, la pregunta del millón, ¿cierto? De puntos, es, ¿cómo se llamaba ese régimen político? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el régimen político de Adolf Hitler, de Benito Mussolini, de Francisco Franco? ¿Alguien se acuerda? ¿Era como nazi? Ya, es que eso es un partido político, lo vamos a ver más adelante. Mira, Damián se acerca, pero no es con exactitud eso, pero es parecido a lo que nosotros entendemos quizás como dictadura. Tiene otro nombre. Es aquel tipo de poder político. Narcisismo. ¿Cómo? Narcisismo. No, 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 no adivinen. Vamos viendo, a ver. Es el tipo de poder político en donde la mayoría, Militar. ¿cierto?, de los poderes del Estado caen en una sola persona, o sea, son totales. ¿Cómo se llamará? Totalitarismo, algo así. Excelente, Solange, muy, muy bien, muy, muy bien. Ya. Totalitarismo, ¿ya? Efectivamente. ¿Por qué? Porque van a ser, ¿cierto?, en definitiva, aquellos proyectos políticos, ¿ya? Proyectos administrativos, en donde establecen que se recae, ¿cierto?, eh, todo tipo de responsabilidad y todo tipo de representación civil en una sola persona, ¿cierto? Y posiblemente armado, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Ya armado más o menos, ¿cierto? O ya entendido el contexto previo a la Segunda Guerra Mundial, es necesario el poder, ¿cierto?, ir trabajando y desarrollando entonces este nuevo escenario que va a surgir respecto, queridos estudiantes, del contexto que vamos a ver hoy. Si nosotros vamos analizando, ¿cierto?, el objetivo de la clase de hoy, el objetivo es identificar las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. O sea, nosotros vamos a ver específicamente las causas, ¿ya?, el por qué se provoca, y las consecuencias, el qué provoca la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? El menú de la clase de hoy, ¿cierto? O lo que vamos a ver en definitiva hoy, ¿ya? Y aquí yo les pido, ¿cierto?, que presten atención, que era lo que les estaba mencionando anteriormente. Previo, ¿cierto?, al conocimiento, al contenido histórico, nosotros vamos a trabajar con una herramienta, ¿ya?, que nos ayuda a poder desarrollar los conceptos históricos, que son las fuentes. Ya vamos a ver enseguida qué es, ¿bien? Por tanto, vamos a ver qué tipo de fuentes existen, el análisis de las fuentes, y luego de esto vamos a continuar, ¿cierto?, por qué se gestó una Segunda Guerra Mundial, cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial, cuáles fueron las consecuencias,
y una actividad complementaria que va a ir con nota, por supuesto, queridos estudiantes. Bien, vamos entonces, a ver, y acá voy a sacar un poquito la función de compartir para que me presten atención solamente un minuto. Queridos estudiantes, para no hacerlo quizás tan extenso porque vamos a tener que volver, ¿cierto?, en una reunión en unos minutos más. Yo les voy a avisar para que se vuelvan a conectar. Todo tipo de conocimiento, ya sea histórico, ya sea religioso, ya sea lingüístico, ¿cierto?, ya sea cultural, filosófico, entre otras cosas, tiene un patrón específico o un patrón en común en realidad para poder descubrirlo. Y acá quiero preguntarles a ustedes y ojalá puedan participar. ¿Cómo ustedes saben, ¿cierto?, que existieron los egipcios y que construyeron las grandes pirámides? ¿Cómo ustedes lo supieron? ¿Quién me puede contestar? A través de las escrituras, profesor. Perfecto, Carlos. Buena respuesta. A través de la escritura. Muy bien. ¿Y solo de la escritura, queridos estudiantes? Las construcciones. Las construcciones. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Cuando desenterraban las momias, todas esas cosas. Ya, perfecto. La cultura material puede ser. Ya, excelente. Buenas respuestas. ¿Y solo eso? O sea, solamente a través de la cultura material y de la escritura. Hallazgos arqueológicos, ya, en la cultura material, por películas, dice Catherine. Perfecto, efectivamente, ¿cierto? Evidentemente sí, ¿ya? Cercanas o no a la realidad, pero evidentemente uno sabe, ¿ya? Documentales, diarios, imágenes, entre otras cosas, ¿bien? Y evidentemente, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque si yo les preguntara por cada una de las culturas, efectivamente, cada una de las culturas, historia, dice Saúl muy bien, tiene, por supuesto, la misma base de conocimiento. Todo conocimiento que nosotros adquiramos lo vamos a hacer, ¿ya?, a través de diversas fuentes, ojo con eso, ¿ya?, que se van a entender cómo. Y acá trate de anotarlo en alguna parte. Una fuente, ¿ya?, va a ser, ¿cierto?, un depositario, ¿ya?, de información respecto a una temática específica. ¿Qué es lo que estoy diciendo, queridos estudiantes, en términos más simples? Estoy diciendo que la fuente, cualquiera que sea, porque ya vamos a ver que existe una variedad tremenda de fuentes, ¿cierto? Una fuente en sí misma es lo que contiene información y lo que me sirve para poder conocer sobre esta información. ¿Me siguen hasta ahí o se perdieron? ¿Vamos bien? Por favor, ahí necesito retroalimentación, manito arriba o en el chat, no hay ningún problema, si quiere abrir su micrófono, pero por favor, ya, porque van a tener que hacer un trabajo con nota con esto, por eso necesito que me indiquen. Vamos de nuevo, Damián, no hay problema si se enredó. Vamos con el mismo ejemplo. Yo quiero saber, yo, Damián, supongamos que yo soy tú y tú eres yo, yo, Damián, quiero conocer sobre la cultura egipcia. Perfecto, pero ¿cómo conozco? Esa es la pregunta, ¿cierto? Y tus compañeros estaban diciendo que uno conoce a través de escritos, de imágenes, de películas, de hallazgos arqueológicos, etcétera, ¿ya? Todo y cada uno, ¿cierto?, de los nombres que tus compañeros dieron, nosotros los podemos reunir en una sola cosa, ¿ya?, que son fuentes de información, o sea, de donde yo saco la información para poder conocer algo, ¿bien? Y evidentemente, ¿cierto?, porque eso es lo que vamos a trabajar, una fuente, ¿ya?, que se va a entender desde un contenido histórico, va a ser eso mismo, ¿ya? Va a ser el espacio de donde yo saco, que puede ser un texto, una imagen, hallazgos arqueológicos, ¿cierto?, para yo conocer sobre algo. Suponte que ya no son los egipcios, suponte que es, no sé, la metafísica cuántica, suponte que es el estudio de la gravedad, ¿ya? Siempre vamos a tener fuentes de información que nos van a permitir reconocer o entender ciertas cosas que no entendemos, ¿ya? Damián, ¿me logras comprender ahora? No sé si me entiende. Exactamente, Damián, ¿cierto? Es de donde uno saca la información, ¿ya? Evidentemente, ¿cierto? Hay distintas formas de poder conocer, ¿ya? Y una de las formas más enriquecedoras, ¿cierto?, pero tal vez las menos exactas, es a través de la condición oral, ¿ya? Nosotros, ¿cierto?, cuando de repente, no sé, vamos por la calle y, no sé, les voy a poner un ejemplo súper simple. Le preguntas a alguien, disculpa, ¿dónde está tal calle? La persona te dice, mira, camina 3 cuadras para allá, ¿cierto?, y 4 cuadras para acá, y ahí llegas. Ah, ok, muchas gracias. Y tú te vas y llegas a la calle. Ese diálogo también es una fuente, ¿ya? Y es una fuente de carácter oral.
Bien, pero por supuesto son las menos exactas, ¿ya? ¿Por qué? Porque tal vez la persona no tenía idea dónde está la calle y te mandó a dar una vuelta, ¿cierto?, para que conocieras el barrio, ¿ya? Tal vez a alguno de ustedes les ha pasado. Es como el juego del teléfono, ¿ya? Uno dice una cosa, se va escuchando hasta el otro y al final llega otra cosa nada que ver, ¿ya? Hasta aquí, ¿me siguen, queridos estudiantes? Manitos arriba, ¿cierto? Si me pueden poner sí, por Sí, favor, profe. te lo agradecería. Ya, perfecto, continuemos. Continuemos. Ahí. Dentro de las fuentes ahora, o sea, las fuentes entendidas como depositarios de información, vamos a encontrar dos tipos de fuente a grandes rasgos, ¿cierto? Y acá, concentración absoluta. Las fuentes, ¿cierto?, van a ser o primarias o secundarias, ¿bien? Y vamos con las primarias. ¿Qué dice el PowerPoint? PowerPoint dice, ¿cierto?, que las fuentes primarias, ojo con esto, son aquellos documentos, testimonios u objetos materiales que nos permiten conocer el periodo, la cultura, la persona que se está estudiando o la temática, ¿cierto?, que tú quieres conocer. Pero ojo con esto porque acá está la clave. Las fuentes primarias, estoy solo leyendo lo que está acá, son aquellas fuentes creadas en el momento, en el lugar, ¿bien?, en el contexto, en el periodo, en los años, ¿cierto?, de lo mismo que se desea estudiar, de lo mismo que se desea, ¿cierto?, investigar. Por tanto, no tiene incidencia de terceros, ¿ya? Y yo sé que esto es un poco más complejo, pero les pongo el siguiente ejemplo. Continuamos con los egipcios, que es un poco más fácil. Si yo conozco a los egipcios, la cultura egipcia, a través de una momia, ¿cierto? ¿Conocen la momia, cierto? La momia egipcia. Efectivamente, eso es una fuente primaria. ¿Por qué? Porque esa momia no la construyeron hace 5, 10 o 15 años atrás, ¿ya? Tiene una data de, no sé, 2000, 2500, 3000 años. O sea, fue construida en el periodo que yo deseo investigar. Vamos de nuevo, yo quiero conocer a los egipcios, ¿cierto?, que vivieron hace 3000 años. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a buscar una momia y voy a mirar la momia, ¿cierto?, que fue construida hace 3000 años, ¿ya? Por tanto, queridos estudiantes, a ver, como un papiro antiguo. Muy bien, Saúl, excelente. El mismo ejemplo, ¿cierto?, nosotros podemos tomar en cualquier término, ¿ya? De hecho, si ustedes se dan cuenta, estos son papiros, ¿cierto?, que hablan sobre los primeros hallazgos, sobre lo que nosotros conocemos como la figura de Jesús, ¿ya? Esto es un papiro de un manuscrito judío, ¿ya?, que es el primer documento histórico en donde se menciona la figura de Jesús, ¿ya? Más allá, ¿cierto?, de la Biblia tradicional que nosotros podemos conocer, y más allá si usted cree o no, ¿ya? Yo solamente se lo menciono como un contenido histórico. Y acá esta es un poco más conocido, ¿cómo se llama ella? ¿O de quién es la pintura? La Mona Lisa. La Mona De Da Lisa. Vinci. Ya, la Mona Lisa, ¿cierto? O en realidad se llama la Gioconda, ¿ya? Pero sí, todos la conocemos como la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, ¿ya? Y que está bajo el contexto del Renacimiento. Entonces, miren, vámonos con este ejemplo. Si yo quisiera, ¿cierto?, saber sobre cómo pintaba Leonardo da Vinci, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a una pintura de Leonardo da Vinci para poder conocer cómo Leonardo da Vinci pintaba. Eso es una fuente primaria. ¿Por qué? Porque eso lo pintó Leonardo da Vinci. Y lo pintó cuando estuvo vivo. ¿Me entienden hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ya, perfecto. Yo sé que es un poquito enredado, pero vamos a ir de a poco. Ahora, dentro de las fuentes primarias, o sea, que son las fuentes, ¿cierto?, que no han tenido intervención de un tercero y que son del periodo que se está investigando, tenemos fuentes escritas, que pueden ser documentos privados o públicos, informes, testamentos, diarios, ¿cierto?, diarios de vida. También tenemos iconográficas, que ya la vimos anteriormente, que pueden ser pinturas, esculturas, afiches, ¿ya? Y por último, las orales, que era la que yo le comentaba hace un rato atrás, personas que vivenciaron, que vivieron en los momentos, ¿cierto?, los acontecimientos, y te cuentan una historia. Tu abuelo que vivió, no sé, en la época de la Unidad Popular y te cuenta cómo repartían el pan en las calles, él vivió esa etapa, por tanto, él es una fuente primaria. Bien, hasta acá, queridos estudiantes, ¿me siguen? ¿Hay alguna duda? ¿No? No, profe, ninguna. Ya, estimados,